Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios y Padre bueno, nos presentamos ante ti, suplicándote tu amor y tu misericordia, pero principalmente dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos y de reunirnos en tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por cada una de las que estamos aquí, a las que nos has llamado para que estemos aquí y podamos recibir tus palabras, tus enseñanzas que vienen de la voz de don Carlitos. Gracias por llamarlo a él, por permitirle estar a él aquí, Señor. Te pedimos porque lo guíes, le ilumines, le infundas tu espíritu divino y que estés presente con él en todo momento, no solo en esta hora que está con nosotros, sino que siempre, Señor, tú lo conoces muy bien, sabes lo que él ha pasado en su vida y lo que se ha aferrado a tu amor y a tu misericordia, pues por eso eh, lo tienes aquí con nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por su vida. Y gracias por cada una de nosotras y te ponemos bajo tu mirada protectora a todas las amigas y compañeras que no se han podido conectar hoy. Te pedimos que a todas nos unas bajo tu mirada protectora, Señor, que nos protejas y nos acompañes y que por favor escuche las oraciones, la intercesión de Mamita María que siempre te está pidiendo por por todas nosotras, por todas nuestras necesidades, por todo lo que agradecemos, Señor, que viene de tus manos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos sobran motivos a cada momento para darte gracias, Señor. Así es que unidas en una sola oración, te agradecemos y te imploramos tu misericordia en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Mamita María, también rogamos tu intercesión, tu cariñosa y poderosa intercesión en todo momento. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sé, pues todo un Dios se le cree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día, ni en la última agonía. Ave María Purísima, sin pecado concebido. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, hermanas amadas, vamos a continuar entonces con nuestras enseñanzas. El tema que estamos tratando, como ustedes han podido percibir, es un tema tan profundo que a veces cada sesión ha tenido su propio requerimiento de atención y también su requerimiento de que cada una de ustedes pues pueda reflexionar interiormente en ese ser y hacer de la mujer. Es un tema que no es fácil, tampoco es un tema que se puede tratar superficialmente. El objetivo de esta enseñanza es que usted se encuentre con usted misma según la contempla Dios. Ese es el objetivo. Y que esa dignidad de la mujer de la cual estamos hablando a través de
de San Juan Pablo II, que es fruto de lo que él contempló dentro del magisterio de la iglesia, en todo su recorrido como sacerdote, como obispo, como cardenal y después ya como papa, en todos esos viajes, esa preparación que él tuvo, fue formando esa conciencia profunda que ya no solamente mira, sino que contempla. Que ese es digamos, la meta a la que todos nosotros estamos aspirando. Y a través de estas humildes enseñanzas que ustedes están recibiendo conmigo, pues han iniciado ese camino ya de salir de esa rutina doctrinal, de esa práctica religiosa que a veces se va volviendo como monótona o rutinaria, y encontrarse con Jesús, que sale a nuestro encuentro, Jesús resucitado y nos dice, miren, es que ustedes todavía no se conocen. Y no puede ser. Ustedes ya están conmigo. Ustedes son mis discípulas. Y ya están en esa preparación de la misión. Ya algunas de ustedes ya están misionando en mi nombre, pero aún necesitan descubrirse. Y entonces ese descubrimiento que está usted haciendo, ¿verdad? Que espero hoy, y esta es mi oración al Señor, que además de enamorarlas como lo está haciendo, ¿verdad? Porque Él las sigue enamorando, le siga dando esa profundidad de conciencia, la saque de lo que es superficial y la lleve a verdaderamente profundizar en su ser mujer, ¿verdad? Y no, pues no desperdiciar la oportunidad que Jesús le está presentando. Les puse un ejemplo de mi trabajo con la jovencita ahí que me abrazó al cinturón de la autoestima, para que usted reconozca a través de ese pequeño ejemplo que la mayoría de las mujeres no se conocen. No se conocen. Le voy a poner una comparación o un ejemplo mejor. Digamos, usted se ha encontrado a veces alguna monjita feliz. ¿Se ha encontrado usted con una monjita feliz así, pero de aquella de que en todo momento, cuando uno entra en contacto con ella, está feliz, la mujer ahí está feliz, está realizada, pues le brillan los ojitos, siempre su tez está, pero sonriente, ¿verdad? Tiene alegría, flor de piel y lo llena uno de emoción, ¿verdad? Y dice uno, pero ¿cómo hace esta mujer para estar en ese estado tan de felicidad completa, continua? ¿Verdad? Y en una ocasión yo estuve asistiendo a las misas ahí en el monte San Francisco, aquí por Muxmal, arriba de Muxmal, ahí donde tuve mi retiro. Y ahí está al lado de los lugares de retiro donde están los eremitorios, que son, así se llaman las habitaciones que hay ahí en ese monte San Francisco, donde San Francisco se retiraba, ¿verdad? Lógicamente en Italia. Era solo una cama, un bañito, una silla, una mesa, un lapicito para escribir, ¿verdad? La cama con una su almohada, su par de ponchos porque hace frío ahí. Y nada más, ¿verdad? O sea, una cosa así frugal. Pero a la par de ese lugar de retiros está el convento de estas hermanitas, que son de contemplación, las clarisas, ¿verdad? Que pertenecen a Santa Clara, ¿verdad? Santa Clara y San Francisco. Entonces, todos están juntos. Entonces, en este convento, que es de hermanas contemplativas, yo empecé a asistir a la misa ahí porque se me facilitaba llegar temprano ahí. Y entonces empezamos ahí con mi esposa ahí a la Santa Misa. Pero mire, ellas están a la par del altar, en un área así del lado izquierdo, viendo así de frente, del lado izquierdo, y hay unas rejas.
¿verdad? De madera. Y ellas están ahí en ese cuarto que está precisamente, que fue diseñado para eso, ahí con sus reclinatorios y todo, pero no están a la vista de las personas que estamos dentro del ala central del templo, sino que están al lado, ¿verdad? Pero ellas son las que cantan. Ah, mire qué cosa más tremenda es. Cuando uno escucha esas voces, usted sabe que uno va desarrollando, ustedes como mamá lo saben bien porque van desarrollando un oído especial para saber qué es lo que le está pasando a sus hijos, ¿verdad? Cuando son bebés. Si está tosiendo porque se está ahogando o porque tiene tos o porque es mañoso. Ustedes lo detectan rapidito porque su oído lo han educado. Entonces, así nosotros vamos educando nuestro oído espiritual, ¿verdad? Y cuando escuchamos hablar a una persona, nos suena en el oído y percibimos los sonidos de su alma, ¿verdad? Entonces, estas monjitas felices, ustedes cuando ellas hablan, uno percibe su alegría, que es auténtica, ¿verdad? No tiene, pero ni siquiera por ningún lado, una parte de hipocresía o de fingimiento, sino que son tan naturales, tan expresivas, tan auténticas que uno lo percibe. Y con estas monjitas hermanas, miren, sus voces manifiestan la autenticidad y la libertad que tienen el alma de cada una de ellas. Y entonces eso llena el espacio en donde uno está, ¿verdad? Y te introduce inmediatamente a la presencia del Señor. Entonces yo llegaba al templo ahí con mi esposa, nos arrodillábamos, saludábamos al Señor, el Señor salía a nuestro encuentro, nos hincábamos, nos preparábamos para la Santa Misa y de repente el canto de las monjitas y ya nos trasladó. Y entonces ya nos sentíamos en la presencia de Dios. Con el canto, fíjese. Y como no las mirábamos. Y aquellas voces tan angelicales, ¿verdad? Y tan en comunión. Bueno, ¿por qué les comparto esto? Porque de igual manera quiere el Señor que madres mónicas aquí de San Nicolás de Tolentino se escuchen como esas monjitas. Eso es lo que el Señor quiere. Que cuando ustedes hablan con la alegría que proviene de saberse un don de Dios. No por elección propia, sino por elección de Dios. Que cuando ustedes cantan con esas voces angelicales porque se saben en la presencia del Señor en todo momento y en todo lugar. Porque se saben amadas por Dios. Cuando ustedes miran, ya no miran, sino contemplan. Y entonces esa contemplación las hace que su corazón, que está lleno de la misericordia de Dios, se manifieste en su cara, en su rostro, y viene el resplandor del Padre en ese rostro angelical. Y entonces usted ya, porque está viendo a las personas, los hechos, las cosas, la creación, ya no las está mirando, ya no las está observando, ni las está juzgando. Ya no. Las está contemplando porque ya el Señor le dio sus ojos para contemplar todo aquello que le rodea, incluyéndose a sí misma. Entonces el secreto de esta monjita y de estas monjitas contemplativas, el secreto, ¿sabe cuál es? El secreto es que se mantienen en continuo diálogo con el Señor. Ese es el secreto. Porque el Señor es el que nos da el resplandor. Es el que nos da la gracia para poder contemplar. Es el que llena y transforma nuestro corazón de misericordia. ¿Verdad? Entonces, estas enseñanzas que usted está recibiendo, esta introducción lo que busca es que usted tome conciencia de que es Jesús quien se hace presente en sus vidas para eso. Porque Él quiere que que digan, es que qué monjita más santa, es que qué linda la monjita, miren, es que qué alegría,
Y entonces, así como decimos nosotros de esa monjita que usted puso en su mente y dice, es que Sortal, ¿verdad? ¿verdad? Es que yo ya sé quién, ¿verdad? O alguna dirá, no, allá Dios solo bravas y serias y todo me ha tocado ver. ¿Verdad? Todavía no ha tenido ese encuentro con una persona feliz, verdaderamente feliz. ¿Verdad? Y hoy el Señor le dice, es que yo quiero que tú seas esa persona verdaderamente feliz. Eso es lo que el Señor quiere a través de estas enseñanzas, hermanos. ¿Verdad? Entonces, aprovechemos que el Señor se ha dispuesto a tratar con nosotros de esta manera tan amorosa y misericordiosa. Y usted aprenda lo más que pueda y no se pierda. Miren, yo conozco muchas señoras, por ejemplo, que les gustan mucho las telenovelas, ¿verdad? Y entonces están ahí pendientes de que, es que el fulanito ya le va a decir, y ya le va a decir a la fulanita, y, ¿verdad? Y lo que no tiene que decir, siempre hay un secreto o varios. Y entonces ahora, en este capítulo, tal vez le dice, y se ponen a esperar de tal manera el capítulo de ese día que yo tenía mi familiar que yo llegaba y como que si no hubiera llegado nadie. Ustedes ahí lo importante era el traidito de la novela, la, la maléfica de la novela, ¿verdad? Y que a saber qué, ay, no me hables ahorita, Carlos. Cállate, Carlitos. Ya ahorita te pongo atención. Ya les voy a hacer cafecito, pero esperen un momentito porque esto no me lo pierdo. ¿Verdad? Vengan, siéntense, ¿verdad? Que estoy emocionantísimo este asunto. Y las miraba tan eh, interesadas, ¿verdad? Interesadas en saber qué era lo que iba a suceder, ¿verdad? Que para ellas era una experiencia de vida, donde estaban vivas, pues, y estaban viviendo a través de esa representación de novela, de telenovela, y se habían metido ahí con los artistas y los protagonistas y creían que eran parte de lo que estaba sucediendo, pues verdaderamente estaban viviendo la novela, viviéndola. Y ahora digo yo, ¿no cree usted que aún es más la alegría y el gozo que nosotros tenemos con estas enseñanzas que el Señor nos está dando sobre nuestra propia dignidad? ¿Verdad? Tómelo así. Yo quisiera que todas ustedes estén encampanadas con la enseñanza de Jesús. Tan encampanadas que no pueden dejar de ver el video, no pueden dejar de leer el PDF, no dejan de reflexionar sobre lo que el Señor les ha dicho. Es un tiempo de retiro el que estamos viviendo. Es un tiempo de que usted tiene que retirarse de todas sus actividades sin ser irresponsable y meterse en sí misma. Este tiempo ahorita no es para que su esposo te conozca. No. No es para que usted le diga, ay, mira, deberías de ver el video de Carlitos porque ahí aprenderías muchas cosas. No, ese no es el momento. Ya le va a tocar a él. No se preocupe, yo me voy a hacer cargo. Pero ya le va a tocar en el momento que le toque a él. Ahorita le toca a usted. A quien me está escuchando. Sí, a usted. Entonces, si he utilizado este valioso tiempo de nuestra enseñanza para hacerle conciencia en esto, es porque es muy importante que usted se dedique tiempo a sí misma, por favor. Por favor. De aquí para adelante, estas 3 semanas, las 2 semanas siguientes que vienen, que vamos a entrar en ese compartir la enseñanza, que va a ser aterrizar todo lo que hemos estado aprendiendo ahorita. El fruto va a ser qué tanto usted ha permitido que el Espíritu Santo escudriñe la profundidad de su ser mujer y usted esté consciente de que está pasando eso. Y la gracia lo hace, el Espíritu Santo lo hace muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta.
¿verdad? Pero es necesaria para que usted asuma esta dignidad de mujer que el Señor quiere que usted asuma, que usted sea partícipe de esto, en su libertad, en su tiempo, en su dedicación personal a sí misma. Yo he visto muchas personas, mire, muchas, ¿qué le diré yo? Perdón, tal vez unas 8 personas de cada 10 de las que les he dado enseñanza, que no llegan a profundizar. ¿Y cómo lo sé? Pues porque las observo. Y cuando las escucho, las observo y las escucho, ya me di cuenta que la persona no tomó conciencia personal, no se apropió para sí misma del mensaje recibido. No lo rumió, como nos decía el padre Papa Francisco, así me decía también el padre Pini, mi asesor. Carlos, hay que rumiar. Y el bolo alimenticio en las vaquitas, ¿verdad? Que son las que van a rumiar, ellos tienen varios estómagos, ¿verdad? Y entonces el zacate que comen lo pasan de un estómago a otro y después a otro y después a otro y después a otro, ¿verdad? ¿Por qué? Va? Porque lo están rumiando, lo vuelven a masticar y le vuelven a sacar el jugo y vuelve otra vez a otro estómago y después regresa, ¿verdad? O sea, aprovechan al máximo el alimento que tiene, los nutrientes que tiene el alimento que se les ha dado. Y eso es lo que el Señor quiere con estos temas para usted, que usted vaya rumiándolos en su interior, que vaya masticando. ¿Y por qué Carlitos dijo esto? ¿Y por qué dice que en Génesis que la mujer, ¿verdad? La mujer fue creada por Dios de la costilla ¿por qué eso de la costilla? Carlitos lo explicó, así dice que es porque es la ayuda idónea, porque es el uno para el otro, ¿verdad? No significa la sujeción porque soy la costilla del hombre, entonces estoy sujeta al esposo, no, ya vimos que no, pero si usted solo lo aprendió y no lo va a reflexionar, porque si no lo reflexiona, ¿sabe qué es lo que se pierde? Que usted adquiere el conocimiento y dice, ahora ya no me vuelvo a dejar de mi marido. Y esa no era la enseñanza. Esa no era la enseñanza. Entonces usted se quedó igual, o peor tal vez, ¿verdad? Porque ahora ya tiene otra cosa con qué reclamar, ¿verdad? Y no, si no se la está dando el Señor para que reclame. Se lo está dando el Señor para que usted se aprecie que Dios la ha creado para vivir para el otro. Y el otro fue creado para vivir para usted. Lo sepa o no lo sepa. Pero lo importante es que usted lo sepa primero, para que después lo sepa el otro. Porque a usted la eligió para este tema. Yo me hacía la pregunta hoy, decía yo siempre me mantengo reflexionando acerca de las enseñanzas que voy a seguir impartiendo en las comunidades, ¿verdad? Y en la comunidad de hombres dije yo, les voy a dar la dignidad de la mujer. Pero no se las voy a plantear así. No les voy a plantear ahí que vamos a ver la dignidad de la mujer, ¿verdad? Sino que el Señor que me ilumine a ver qué título le pongo. En eso estaba pensando hoy en la tarde, fíjese. Y dije yo, qué sorpresa se van a llevar, ¿verdad? Qué sorpresa se van a llevar algunos de ellos que van a reconocer de que eso de que proviene de la costilla no significa que uno manda en la casa y que si quieren así bueno y si no también, sino que significa que fuimos creados para amar, cada uno como imagen y semejanza de Dios, y ninguno es más, ninguno es menos. Y que solo nos realizamos juntos y si separados no nos realizamos. Y entonces vamos a tener que aprender a contemplar al otro, ¿verdad? A contemplar al otro. ¿Cómo lo voy a contemplar? Desde ese punto de vista, es que somos iguales. A yo no la puedo ver así con suficiencia, decir, pobre aquella, ni estudió, ni no sabe,
Y además yo mando, ya terminaron esos tiempos. Estábamos equivocados. Ahora me imagino yo, le pregunto a usted, supóngase que uno de sus, el esposo de ustedes, su pareja, recibe esta enseñanza del respeto a la dignidad de su esposa. Y usted la recibió y no aprendió. ¿Qué hacemos? Esa es la importancia. El Señor, mire, sus caminos son perfectos. Y yo creo que alguna de ustedes, o si no todas, si ustedes le pidieron al Señor, ayúdame, Señor, en mi matrimonio, ya lo está haciendo. Pero Él está diciendo, le está tirando ahorita la estafeta a usted. Sí, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Verdad? Disponte. Si te pongo a estudiar, estudia. Si te pongo a reflexionar, reflexiona. Si te pongo a contemplar, contempla. En este tiempo, ahora. Después, yo te daré el tiempo. Entre todas tus ocupaciones, yo te voy a dar el tiempo. Y te voy a iluminar en el Espíritu Santo. Pero tienes que disponerte a hacerlo. ¿Verdad? ¿De acuerdo, hermanas? Bueno, ya les dije, porque esa era mi obligación de decirles. Ahora el Señor me dijo, diles que ellas están en un momento vital de su existencia como mujeres y los temas son para ellas. Ellas tienen que apreciarlo y tienen que asumirlo y tienen que apropiárselo y lo tienen que ir creyendo. Y entonces tú sígueles enseñando, pero hazle conciencia de que ellas son las que tienen que aprender. Ellas son las que tienen que aprender de sí mismas, encontrarse a sí mismas en la enseñanza. Bueno, ya dicho esto, entonces vamos a entrarle a la enseñanza. Muy bien, voy a abrir aquí el documento. Perfecto. En las enseñanzas pasadas, estuvimos profundizando acerca de la dignidad de la mujer. Y hoy vamos a continuar introduciéndonos un poco más en el tema. Y hay un aspecto de la cultura en la que nosotros nos hemos desarrollado, en la cual incluso algunos hermanos protestantes ponen mucho énfasis, ¿verdad? Especialmente en relación a Virgen Santísima María, y ellos comparan la Eva con María, hacen esas comparaciones. Pues nosotros en nuestra iglesia, en nuestro catecismo y en esta carta apostólica, pues el Papa nos presenta también la similitud que hay en nuestra doctrina entre Eva y María. Y nos vamos a basar en lo que ya vimos que se llama el protoevangelio, que es el libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 15. Le voy a leer, a proclamar ese versículo, que se llama protoevangelio porque es como un evangelio anticipado, ¿verdad? Así lo vimos la vez pasada. Pero ya leído en función de la revelación de Jesús, ¿verdad? O sea, digamos, no lo podemos leer solo como el Génesis, como lo escribió el autor del Génesis, pensando con el pensamiento de Israel de esa época, porque el Espíritu Santo motivó a este escritor sagrado, ¿verdad? Para que lo escribiera en función de Jesús. Aunque ellos no lo entendieran en ese momento, nosotros sí ya lo entendemos por gracia de Dios, ¿verdad? Que esto ya viene a alcanzar su plenitud para quien fue escrito, que fue escrito para Jesús. Entonces nosotros ya podemos estudiarlo de esa manera. Al principio, cuando se escribió el Génesis o lo leí en el Antiguo Testamento, ellos no tenían ese alcance todavía porque no había sido revelado que el Mesías era el Hijo del Altísimo y que venía a salvarnos. Eso no había sido revelado, más que profetizado con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo
recibieron ellos esas profecías. Pero no escucharon, ellos no escucharon las enseñanzas de Jesús. Entonces no sabían la interpretación del Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Nosotros sí. Entonces nosotros le llamamos protoevangelio, la iglesia le llama protoevangelio porque es un anticipo del evangelio, pero leído a la luz de las enseñanzas de Jesús. El libro del Génesis, nos dice el Papa Juan Pablo II, da testimonio, dice, del pecado que es el mal del principio del hombre, así como de sus consecuencias que desde entonces pesan sobre todo el género humano y al mismo tiempo contiene el primer anuncio de la victoria sobre el mal y sobre el pecado. Entonces quiere decir que aquí en el Génesis se nos presenta la historia de cómo aparece el pecado en la historia de la salvación. En ese paraíso que Dios ha creado, que es el reino de Dios, que en ese entonces se le llama paraíso, ¿verdad? Donde Dios creó todo y vio que todo era bueno, todo era santo, ¿verdad? Se introduce el mal a raíz de la libertad que Dios le da a su criatura, porque si Dios no nos hubiera dado libertad, ¿qué tipo de Dios hubiera sido para nosotros si siempre nos hubiera tenido amarrados y atados a su voluntad? Entonces no tendría sentido tener un Dios que te tiene amarrado a su voluntad, que nunca te dejó ser libre, ¿verdad? Sino que el Dios en su amor dijo, no, así como yo soy libre para crear, yo quiero que también mis hijos y mis hijas sean libres para decidir. Y entonces nos dio la libertad. En esa libertad se introduce el pecado, ¿verdad? Que es el mal del principio del hombre, porque estaba comenzando el reino de Dios en la creación, ¿verdad? Y bajaba Dios a hablar con sus criaturas, y bajaba Dios a hablar con Adán y Eva, y se mantenía en ese diálogo con Dios, que es el que nos está invitando el Señor que tengamos, ¿verdad? Bueno, ese diálogo con Dios, que es en la misericordia de Dios, se vio interrumpido por una decisión del mismo hombre, usando la libertad que el mismo Dios le dio, ¿verdad? Y ese contradecir la voluntad de Dios conscientemente y libremente se le ha llamado pecado. Entonces, a través de ese pecado que hemos, la iglesia nos lo presenta como el pecado original, porque era el del origen, del principio, ¿verdad? Dice que en este Génesis, el Señor, a través del Espíritu Santo que movió a este escritor bíblico, ¿verdad? También dice, escribió el primer anuncio de la victoria del mal, de la victoria sobre el mal y sobre el pecado. Dice, enseñándonos a través de esto el Señor que su misericordia es tan grande que a pesar de que el hombre falló en la obediencia a Dios, ya Dios estaba pensando, ¿verdad? En salvarlo a través de un plan. Y entonces desde el Génesis, que es principio, ¿verdad? Ahí se plantea, dice, en esta cita de Génesis 3:15, y se la voy a proclamar, dice, enemistad pondré entre ti, le está hablando a Satanás, y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él dice, el fruto del linaje de María, o de la mujer, te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Es significativo, nos dice Juan Pablo, que el anuncio del Redentor, del Salvador del mundo, que es el que va a pisar la cabeza mientras acecha su calcañar el enemigo, ¿verdad? Esté contenido en estas palabras que se refieren a la mujer, la cual es nombrada en esta lectura del Génesis, en primer lugar, como progenitora de aquel que será el Redentor del hombre. Imagínese usted, desde el Génesis se menciona a la mujer que va a ser madre del Redentor. Desde el principio de la Biblia, ¿verdad? Por eso es que cuando los hermanitos protestantes, ¿verdad? Que vienen de mayoría de sectas guiados por pastores ignorantes, eso no lo pueden discernir, ¿verdad? No lo pueden discernir porque lo están viendo, no lo ven en función de la enseñanza de Jesús, porque no tiene magisterio de la iglesia.
Entonces, ellos no tienen la riqueza que nosotros tenemos de todas esas reflexiones y contemplaciones a través de los santos que nos han ido iluminando para poder comprender. Nuestra labor es predicar esto, para que el que lo va a escuchar, así como ha pasado con muchos protestantes, usted los mira ahí en las redes sociales, que regresan a la iglesia, ¿verdad? O se vienen, se convierten en católicos, porque descubren esto en la palabra, pues que ahí está, pues. Ellos dicen que no todo es bíblico, ahí está en la Biblia, ¿verdad? Ahí está la Virgen María siendo presentada, ¿verdad? Que entre la estirpe de la mujer, ¿verdad? Ese legado de esa mujer que va a enfrentar el mal. Entonces, esa redención, dice, esa lucha contra el mal, por medio de enemistar la estirpe de la mujer y la estirpe de aquel que como padre de la mentira es el primer autor del pecado en la historia del hombre, esta será también la enemistad entre él y la mujer. Mire usted, hermana, el poder que Dios le da a la mujer desde ese momento. Porque no dijo que era hombre. ¿Por qué no puso que el hombre se iba a enemistar con Satanás? Porque ¿a quién le dio el poder? No fue al hombre, fue a la mujer. Entonces, estas palabras, nos dice Juan Pablo, deben abrirnos la perspectiva de toda la revelación que nosotros hemos ido aprendiendo. Primero, como una preparación para ese evangelio que es la buena nueva que Jesús nos trae. Y después dice, como un evangelio mismo, ya que al descubrir quién es esa mujer, vamos a descubrir el evangelio proclamado por Jesús. ¿Verdad? Y ahí es donde se presentan las dos figuras femeninas, Eva y María. Entonces, ¿dónde está? Le voy a parafrasear ahorita lo más importante de esta introducción. ¿Dónde está la importancia de este protoevangelio? La importancia de esta lectura de Génesis, así como nosotros la estamos leyendo, dice que tienen que ser releídas a la luz del Nuevo Testamento. Ahí es donde está el secreto. ¿Verdad? La palabra de Génesis tiene que ser releída a la luz del Nuevo Testamento para expresar adecuadamente la misión de la mujer en la lucha salvífica del Redentor contra el autor del mal en la historia del hombre. Eva, se menciona en Génesis 3:20, se le menciona como la madre de todos los vivientes. Es la primera madre, ¿verdad? La primera mujer que se le ha llamado Eva, ¿verdad? Madre de todos los vivientes. Ella ha sido testigo del comienzo bíblico en el que está contenida la verdad sobre la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios y la verdad sobre el pecado original, porque ella participó de eso. ¿Verdad? Entonces ella fue testigo de cómo se creó el hombre a imagen y semejanza de Dios, porque ella fue la primera mujer creada a imagen y semejanza de Dios, y también la verdad de ese pecado original que ella lo vivió junto con Adán, lo vivieron y juntos decidir en su libertad desobedecer la instrucción que Dios les había dado. Entonces, eso vivió Eva. María, nos dice Juan Pablo, es testigo también, pero del nuevo principio y de la nueva criatura que ahora vamos a celebrar en Adviento. ¿Ah? Por eso es que nosotros tenemos que releer el Génesis en función de el evangelio proclamado por Jesús, porque entonces si nosotros no tomáramos en cuenta el evangelio de Jesús, entonces nosotros no podríamos hacer esa relación ahorita. Nos quedaríamos con Eva, ¿verdad? Como la madre de todos los vivientes, la que vivió el pecado original, nada más. En cambio, al releer las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad?, a la luz del Nuevo Testamento, entonces nosotros descubrimos que María es testiga del nuevo principio y de la nueva criatura que es Jesús. Entonces, en la reencarnación que vamos a celebrar ahora, para prepararnos en Adviento, nosotros vamos a celebrar esa María que es testiga
de ese nuevo principio, en donde Jesús representa al Adán, que es el nuevo Adán, el nuevo hombre, ¿verdad? Es la nueva criatura que sí obedece a Dios. ¿Verdad? El Adán y Eva que desobedecieron a Dios se queda en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento se presenta María y Adán, el nuevo Adán, Jesús, que obedecen a Dios. Es más, dice, ella misma, María, como la primera redimida en la historia de la salvación, es una nueva criatura, porque es la llena de gracia. Y entonces aquí llegamos, hermanas, a lo que estudiamos en las sesiones pasadas, ¿verdad? Donde acordamos y llegamos a la conclusión de que como Virgen María llena de gracia, por voluntad de Dios, tú como mujer eres también llena de gracia. Y como María, que es la primera redimida por Jesús en la historia de la salvación, que se ha convertido en una nueva criatura, y el ser nueva criatura quiere decir que está llena de gracia, tú también eres esa nueva criatura, esa nueva mujer llena de gracias. Entonces vemos que nos dice Juan Pablo, es importante descubrir que en estas palabras de Génesis se pone tan fuertemente en evidencia, dice, a la mujer. Y se le admite en el comienzo de la nueva y definitivamente alianza con la humanidad, la alianza en la sangre redentora de Jesús. Esta alianza tiene su comienzo con una mujer, la mujer en la anunciación de Nazaret. Esta es la absoluta novedad del Evangelio. En el Antiguo Testamento, otras veces Dios, para intervenir en la historia del pueblo, se había dirigido a algunas mujeres, como por ejemplo la madre de Samuel, la madre de Sansón. Pero para estipular su alianza con la humanidad, se había dirigido solamente a hombres. Entonces hizo una alianza con Noé, hizo una alianza con Abraham, hizo una alianza con Moisés. Al comienzo de la nueva alianza, que debe ser eterna e irrevocable, está la mujer, la Virgen de Nazaret. Se trata entonces, nos dice Juan Pablo, de un signo indicativo que en Jesucristo no hay ni hombre ni mujer. Miren, hermanas, qué lindo esto. En el Evangelio de Jesucristo dice, no hay ni hombre ni mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que en la contraposición entre hombre y mujer como herencia del pecado original, se supera totalmente cuando el apóstol Pablo escribe, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y entonces ya vamos otra vez a las enseñanzas recibidas y dice que estas palabras tratan sobre aquella originaria unidad de los dos que acordamos en la enseñanza pasada. Nosotros existimos porque fuimos creados para vivir en una unidad de los dos, como varón y hembra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así fuimos creados. Fuimos creados como varón y hembra, como varón y mujer, a imagen y semejanza de Dios, según el modelo de aquella perfecta comunión de personas que es Dios mismo. O sea, la imagen y semejanza de Dios es que vivimos unidos en el amor de los dos. Entonces vivimos porque nos unimos. Y ahí es donde está nuestro verdadero ser. Precisamente por eso dice el día de la creación del hombre como varón y mujer. En Génesis 1:31 dice, Dios vio cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús cuando nos redime? Pues ese pecado original que ha separado a las dos personas, el hombre de la mujer, y en donde han habido esas malas interpretaciones, ¿verdad? Equivocadas, de querer el hombre sojuzgar a la mujer histórica y culturalmente. La redención en Jesús, en cierto sentido, nos dice Juan Pablo, va restituyendo en su misma raíz el bien que ha sido esencialmente rebajado por el pecado. El pecado es la causa de esas diferencias entre hombres y mujeres.
y lo vemos entre el pecado en el matrimonio, ¿verdad? Que hace que nosotros nos separemos y que ya no nos peleemos uno con el otro, porque ya no estamos promoviendo la unidad de los dos, sino que estamos desuniéndonos, ¿verdad? Pero eso, dice, es el efecto del pecado que ha entrado en nuestra relación, queriendo romper esa comunión que Dios ha creado entre hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios. La mujer tiene entonces una participación pues excepcional en el plan de salvación de Dios. Y en síntesis, pues eso es lo que quiere explicarnos el Papa, que ese nuevo Adán que se hace semejante al hombre, ¿verdad? Porque se convierte en hombre, es igual a cada hombre, dice, solo que excepto en el pecado. Cuando Jesús asume el verdadero hombre, sin dejar ser verdadero Dios, ¿verdad? Él es el verdadero hombre porque está exceptuado del pecado. En él no hay pecado. En Jesús no hay pecado. Ese hombre sin pecado, ¿verdad? Es la manifestación plena de lo que es el hombre y de lo que es la vocación del hombre de ser perfecto como su Padre Dios es perfecto. Entonces ahí el Concilio Vaticano II nos dice que tenemos que descubrir lo que es el hombre. El hombre es aquel que supera el pecado por la gracia de Dios y vive la vocación de ser santo. Hombre y mujer. Entonces dice, y aquí eso es una iluminación que el Señor les va a dar a ustedes como mujeres, ponga atención, dice, a través de todas las generaciones en la tradición de la fe y de la reflexión cristiana, ha habido una correlación entre Adán, el primer hombre, y Cristo, el hombre nuevo, y frecuentemente está acompañado de Eva, la primera mujer, y de María, la mujer nueva, dado que a María se le ha llamado también la nueva Eva. María significa en cierto sentido, dice, superar aquel límite del que habla el libro del Génesis y volver a recorrer el camino hacia aquel principio donde se encuentra la mujer como fue querida y creada en la creación para cumplir el eterno designio de Dios en el seno de la Santísima Trinidad. María es el nuevo principio de la dignidad y la vocación de la mujer, de todas y cada una de las mujeres. Y esto lo vemos, dice, cuando María dice, ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, porque ha descubierto, María, la riqueza del don personal de ser femenina. Ha descubierto lo que es ser mujer originalmente, como fue creada por Dios, en la manera en que Dios la ha querido, como una persona individual, libre, con voluntad propia, persona en sí misma, y que al mismo tiempo puede realizarse en plenitud por medio de la entrega sincera de sí misma, que eso es el sentido de ser mujer. La entrega sincera de sí misma, porque ella no se puede abarcar, no se puede quedar con todo lo que ha recibido. Esa es la primera parte, hermanas. Vamos a ver cómo vamos en el tiempo. Ok. Paso a la segunda parte, porque cuando descubrimos que en María vemos la verdadera dignidad de la mujer y la hemos relacionado al Magnificat y al Ave María cuando lo hemos orado al finalizar nuestras enseñanzas, sí es válido cuando hemos dicho, gracias Padre porque me has hecho llena de gracia. Gracias Padre porque me has hecho una mujer nueva en Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque soy bendita, porque es bendito el hijo que ha nacido en mi vientre. Gracias, ¿verdad? Soy bendita entre todas las mujeres. Eso es porque debe llegar a este descubrimiento, nos dice Juan Pablo II, constantemente. Que él sabe que a veces se nos olvida y volvemos otra vez a lo que nos han dicho en nuestra cultura, al trato que nos han dado, incluso a lo menospreciado que estamos en nuestra autoestima como mujer.
Dice constantemente, dice Juan Pablo II, tiene que llevar ese descubrimiento de la dignidad de la mujer a cada corazón de mujer para descubrir su vocación y descubrir su vida, para donarse a sí misma, llevar el amor del misericordioso de Jesús, ser libre, tener voluntad propia, una autoestima sana, creer que es un don de Dios y que su vocación también es un don de Dios para toda la creación. Bueno, esta es la comparación entre Eva y María. Quería yo que ustedes la escucharan para que tuvieran ya esa relación que se hace. Por eso todo desde que Virgen Santísima le decimos que es la nueva Eva, porque es la nueva mujer en Cristo nuestro Señor. ¿Verdad? Quien redime el mundo es Jesús. Quien redime a Eva es Jesús. ¿Verdad? Jesús redime a Eva también y a Adán. Y Jesús redime a la primera que redime es a su madre, la Virgen Santísima. ¿Verdad? Por eso es de que a ella se le aplica la redención de Jesús, ¿verdad? Y entonces por eso es de que es asunto al cielo, ¿verdad? Y que es la Inmaculada Concepción, que ahorita el 8 de diciembre la celebramos, ¿verdad? Es inmaculada por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, quien la redime a ella de todo pecado, ¿verdad? Y por eso que nace sin pecado original, ya haciendo valer los méritos de su Hijo y del sacrificio que hizo para la salvación. Esa redención que hace Jesús de la primera mujer nueva en María, a ella la primera, ¿verdad? Entonces, en ella, todos nosotros hemos sido redimidos. En Jesús, todos nosotros como María, somos redimidos. Y en María, todas ustedes hermanas, todas las mujeres. Ahora vamos a pasar ya a la parte, porque como la carta les decía yo al principio, es difícil a veces comunicarla porque es tan enriquecedor el conocimiento que cuesta un poquito expresarlo de una manera más dinámica. Pero como a ustedes les gustan las historias, pues vamos a basarnos en una historia real, bonita, de vida. ¿Verdad? Las que le he contado todas son reales y todas son de la vida diaria. Y ahora nos vamos a basar en una historia bien preciosa, que usted ya la conoce, pero que ahora la va a poder contemplar de otra manera, porque quien nos cuenta la historia es Jesús, ya no es Carlitos. Ahora es Jesús, mire pues. Y vamos a ver la historia sobre la mujer sorprendida en adulterio de San Juan 8, del 3 al 11. Ahora vamos a situarnos en el contexto con nuestra imaginación de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿verdad? Y entonces todos los fariseos y todos los escribas y los doctores de la ley, el pueblo, ¿verdad? Todos escandalizados, ¿verdad? Haciéndose que estaba pasando un tremendo pecado, era contrario a la ley de Dios dada por Moisés. Y entonces hicieron el gran escándalo, ya se puede usted imaginar, salieron a las calles rasgándose las vestiduras, gritando, o sea, llamando la atención, era haciéndose que ellos, los puros y buenos y santos, pues habían encontrado a una mujer pecadora y que había que lapidarla porque esa era la sentencia que había dado Moisés. Yo me imagínense ustedes eso, hermano, ay, pobrecita esa mujer, ¿verdad? Bueno, pobrecita esa mujer que vivieron esa época tan tremenda cultural, ¿verdad? Y todavía existen, hermanas, miren allá en Oriente todavía existen esas mujeres oprimidas totalmente, que no las dejan ni vestirse, no pueden enseñar solo los ojos. Ay, Dios santo, que Dios las ayude y nos ayude a nosotros a comprender y a dar gracias a Dios de que las generaciones anteriores a nosotros fueron capaces de ayudarnos a ser más libres, de vivir en una mejor cultura. Bendiga a Dios a todas esas generaciones anteriores que nos han permitido, y a usted, hermana, que puede salir a la calle como vestida como se le dé la gana, que tiene muchas libertades. Y si no las está teniendo, para que el Señor le dice, hoy las tienes que tener. Para hacer el bien, para ser esa mujer de bien, para ser esa mujer de Dios. Bueno, veamos la historia. Entonces, ya se situó, hermana, así que usted es buena para las novelas. Va, ahora ya se situó, ahí está ya toda la trama, mire. Ahí están los malos, ¿verdad? Y Jesús se encontraba sentado
porque desde la madrugada había llegado al templo. Imagínense cuando en los evangelios dice que de la madrugada quiere decir que él venía de orar. Jesús venía de orar, de recibir del Padre en contemplación la enseñanza. Y se sentó en el templo se sentó. Ya dijimos que cuando se sienta en la cátedra, porque los maestros se sentaban y las demás personas alrededor, el sentarse significa la autoridad del maestro. Eso ya lo vimos también, o sea, lo reconoce. Entonces Jesús estaba enseñando tranquilamente lo que había recibido del Padre en la noche en oración, hermano. Presentando la buena nueva del reino de Dios, hablándole a las mujeres para que se sintieran animadas como ustedes. Y entonces nos imaginamos a Jesús y empiezan a escuchar a lo lejos, ¿verdad? Los gritos y que la gente y el tumulto y que llevaban a la mujer ahí maltratándola y todo y la tiran enfrente de Jesús. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios. Dice, los escribas y fariseos, que eran las autoridades religiosas, o sea, los estudiosos de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen, ahora yo me imagino a esos señores, qué fortaleza de veras, qué cuero, diría un amigo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Y el evangelista, como esto lo escriben después de que todo esto pasó para que sirva para una catequesis para nosotros, guiados por el Espíritu Santo, nos explica y dice, esto lo decían estas personas, estas autoridades religiosas, para tentar a Jesús, para tener de qué acusarlo. Fíjense, pues, mire, las intenciones, feas intenciones de estas personas en la pregunta de ¿tú qué dices? Y que le dicen maestro, hipócritas. Pero Jesús, miremos la acción de Jesús. Inclinándose, dice, fíjense, estaba sentado. Inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó. Ya se puso de pie Jesús. Y les dijo, fíjese, cuando se pone de pie Jesús, significa el máximo de la autoridad. Cuando está sentado tiene la autoridad del maestro. Cuando se incorpora es el Señor. ¿Verdad? Préndalo bien. Entonces se incorporó, dice, y les dijo, ya con la voz, con la autoridad del Señor, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Ellos al oír estas palabras se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? ¿Con qué voz se lo habrá dicho, hermana? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Estamos contemplando esto. ¿Con qué amor le ha de haber dicho, mujer? Mujer, ¿dónde? ¿Dónde están aquellos? Nadie te ha condenado. ¿Dónde están los que te acusan, mija? A ver, mi amor, mi ovejita preciosa, a ver, ¿quién te está molestando? A ver, dime pues. Y entonces ella responde, nadie, Señor. Fíjese la respuesta de ella. No le dijo maestro, ¿se da cuenta? Le dijo Señor. Ella descubrió al Señor, a Jesús, al que tiene la autoridad sobre todos, que se quedó manifiesta en ese momento. Ella lo reconoce y ya no lo reconoce como maestro, lo reconoce como su Señor. Y entonces Jesús le dice,
tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Le voy a dar en conclusión la enseñanza en este momento. Ponga atención, va a ser unos 5 minutos, pero es la riqueza más grande que usted puede recibir a través de esta palabra. Mire, Jesús entra en una situación histórica y concreta de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento, hermana de Madres Mónicas y quien esté viendo esta enseñanza, Jesús está entrando en este momento en la situación histórica que tú estás viviendo ahorita, concretamente como mujer. Y en esa situación histórica que tú estás viviendo, ¿verdad? Lleva sobre sí, dice, la herencia del pecado. Esa herencia de ese pecado que todos nosotros tenemos, que todos nosotros cometemos, que no somos todavía santos, que caemos. Todos esos pecados y esa herencia de ese pecado que nos ha venido acompañando durante toda nuestra vida, ¿verdad? Está con nosotros en este momento en lo que Jesús sale a nuestro encuentro. Esta herencia de pecado se manifiesta en aquellas costumbres que discriminan a la mujer en favor del hombre. Y muchas de ustedes, hermanas, han de estar sufriendo y pueden estar sufriendo de esa discriminación a la mujer en favor del hombre en este momento de su vida, en esta cultura en la que nosotros estamos viviendo. Y esa discriminación de la mujer en favor del hombre la están viviendo y que ha sido enraizada, dice, también en ella. Y esto quiere decir que la mujer a veces se discrimina a ella misma. Ella se da razones para tolerar el abuso, la violencia. Y dice, no, sí, me quiere, ya me dijo, me prometió que ya no va a volver a pegar. Me prometió que ya no va a volver a ser infiel. Yo le estoy creyendo, ¿verdad? Y hay un autoengaño que se está manifestando en ella y entonces es cuando ella acepta o dice, no me queda otra, vaya, pues ahí que mande él, pues ahí así me enseñó mi mamá. Así vivió mi mamá, mi abuelita, mi tía, y no me queda otra, pues, ¿verdad? Pues eso es lo que he aprendido. O algunas otras mujeres no tendrán ni que decir eso, porque ya aceptaron hace mucho tiempo vivir sojuzgadas, vivir sin libertad, no vivir como una mujer nueva en Jesús, sino como lo que aprendieron a vivir. Entonces nos dice San Juan Pablo II, y mire la contemplación del santo, dice, desde este punto de vista, este episodio de la mujer sorprendida en adulterio se presenta particularmente elocuente. Jesús al final le dice, no peques más. Eso es lo que le dice al final Jesús. Pero antes, ¿qué hace Jesús? Dice, él hace conscientes de su pecado a los hombres que la acusan para poder lapidarla. Hace consciente de su pecado a los hombres que la acusan para poder lapidarla, manifestando de esta manera su profunda capacidad de ver, según la verdad, las conciencias y las obras humanas. Te explico esto. Antes de decirle a la mujer que no pecara, él dice conciencia en el pecado a los hombres cuando les dice, bueno, el que no tenga pecado aquí, que tire la primera piedra. Es una enseñanza maravillosa, hermanas, que se la da a los hombres y se la da a las mujeres. Hoy usted la está recibiendo como mujer, yo la estoy recibiendo como hombre, ¿verdad? Él hace consciente del pecado al hombre y le pregunta, bueno, ¿y vos qué estás acusando a esta mujer adúltera para poderla apedrear? ¿Por qué la estás acusando? Tú no has hecho eso, tú no has estado con una mujer. Eso les quiso decir a ellos. Tú no sos un adúltero. Y dice que, Juan Pablo nos dice que al tener conciencia del pecado del hombre y darle y presentarle la verdad al hombre para que él recapacite y tome conciencia de que está juzgando de una manera unilateral, ¿verdad? Que Jesús manifiesta, dice, su capacidad de ver, o sea, de contemplar a estos hombres. Y entonces, ¿cómo contempló Jesús a los hombres, hermanas? A estos que querían apedrearla, ¿cómo los contempla? Estos señores
¿Qué les pasa a estos mis hijitos? ¿Verdad? Estos que han estudiado, que les he dado el evangelio, que han leído la palabra de Dios, no han logrado descubrir la esencia del Espíritu Santo en lo que han aprendido. En lugar de estar juzgándose ellos primero para poder juzgar a otros, están juzgando a otro y le están echando la culpa. Yo conozco sus conciencias, yo conozco sus obras. Mire, hermana, y a los hombres nos dice eso y a ustedes también. Él conoce sus conciencias, él conoce la verdad de sus vidas, él conoce sus sentimientos y su pureza de intención, como conoce la pureza de intención de estas personas que le querían poner una prueba y que estaban juzgando a una mujer por haber pecado cuando ellos también son pecadores. Esta enseñanza es una verdad válida para todo el género humano, nos dice Juan Pablo II, y terminamos con esto, hermanas, para que usted se quede con esta enseñanza. Dice: el hecho referido en el Evangelio de San Juan puede presentarse de nuevo en cada época histórica en nuestras vidas en innumerables situaciones parecidas. Una mujer es dejada sola con su pecado y es señalada ante la opinión pública, mientras detrás de este pecado suyo se oculta un hombre pecador, culpable del pecado de otra persona. Es más, nos dice Juan Pablo, corresponsable del pecado. Y sin embargo, su pecado escapa a la atención, pasa en silencio, aparece como no responsable del pecado de la otra persona. A veces se convierte incluso en el acusador, como en el caso descrito en el Evangelio de San Juan, olvidando su propio pecado. ¿Cuántas veces en casos parecidos, hermanas, y usted ponga atención, porque usted o alguien de su familia o alguien prójimo a usted o alguien que se va a presentar con usted vive esta experiencia, dice, ¿cuántas veces en casos parecidos la mujer paga por el propio pecado? Puede suceder que sea ella en ciertos casos culpable por el pecado del hombre como pecado del otro, pero solamente paga ella y paga sola. ¿Cuántas veces queda ella abandonada con su maternidad cuando el hombre padre del niño no quiere aceptar su responsabilidad? Y junto a tantas madres solteras en nuestra sociedad, es necesario considerar además todas aquellas que muy a menudo, sufriendo presiones de todo tipo, incluidas las del hombre culpable, se libran del niño antes de que nazca y abortan. Se libran, dice Juan Pablo, pero ¿a qué precio? Ahí me voy a quedar. Se libran, pero ¿a qué precio? Y la cultura y el hombre se zafa. No asume su responsabilidad, su corresponsabilidad en lo que han vivido. O incluso no asume su pecado y tal vez ocasionó ese embarazo pecando y obligando a la mujer a algo que no quería en su voluntad. Aquí es donde yo encuentro la mayor enseñanza de esta noche, hermanas. El hecho de que haya una mujer nueva en Jesucristo nuestro Señor que supera el pecado original, no quiere decir que el pecado original no se esté manifestando en nuestras culturas, como se manifestó en estos hombres que acusan a una mujer y ponen todo el dedo acusador en ella, como que si ellos no tuvieran nada de responsabilidad en el hecho. Solo el señalar el pecado de otra persona. Y eso se da en nuestra cultura, hermanas. ¿Verdad? ¿Y por qué quedó embarazada la fulanita? ¿Por qué se dejó? Eso dice el hombre o el patojo. Pues ¿para qué se dejó? ¿Por qué no tomó precauciones? ¿Y él qué? ¿Él por qué no tomó precauciones? ¿Él por qué fue un abusivo? Él no está pecando. Y eso es lo que yo como hombre tengo que comprender, aprender y practicar. Y la mujer también. Comprender. Apropiármela
y practicar. Hermanos, la misericordia de Dios las ama. Si usted ha sido violentada, si usted ha sufrido, si sigue sufriendo, porque usted no tiene esa libertad que le ha dado Dios como una persona individual, única e irrepetible. Si usted todavía no está viviendo como esa don de Dios que usted es, si usted no ha descubierto que su vocación de madre, esposa, hija, abuelita, nieta, amiga, hermana de la fe, es un regalo de Dios para cada una de las personas que a usted la conocen, empezando por usted. Si usted no se está apreciando, hoy Jesús sale a su encuentro con autoridad de Señor, se para delante de usted y le dice, vete, ya no peques más y sé santa. Sé esa mujer de Dios, sé libre. ¿Dónde están los que te acusan ante mí? Dice el Señor. Nadie te ha condenado, nadie tiene el derecho de condenarte, hija. Nadie tiene el derecho de señalarte ni de culparte por tus errores. Nadie. Y Jesús lo demuestra ahí. Y él a los religiosos, a los que se creían con gran conocimiento, a los hipócritas, a estos acusadores que son más pecadores que uno, a esas personas, Dios se hace cargo, el Señor se hace cargo y los deja calladitos y los deja mudos, simplemente diciéndolos. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Nadie debe arrojar una piedra a una mujer. Nadie tiene ese derecho de quitarle la libertad a una mujer. Con esto cerramos estos capítulos, hermanas, para que usted asuma el papel de ser mujer a los ojos de Dios. Ahí está su dignidad, es imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es santo, usted es santa. Y si es imagen y semejanza de Dios, viva en comunión. Y si está usted casada, viva su matrimonio, la unión de dos. Y el otro tiene que vivir para usted y usted tiene que vivir para el otro en comunión. Eso es lo que el Señor ha establecido. Eso es lo que Jesús viene a decir. Y cuando nos dice, vete y ya no peques más, te está diciendo, vete y vive la gracia de Dios. Vive mi misericordia y vive esta enseñanza que yo te estoy dando para sanar tu corazón, tu matrimonio y toda relación. Enséñale a tus hijas, enséñale a tu madre. Reflexiona esta semana. Llénate de mí, dice el Señor. Reflexiona en tu corazón y encuéntrate contigo misma. Y ya no permitas jamás que nadie te falte el respeto, porque yo estoy contigo. Gracias, Jesús. Oremos. Padre misericordioso, te alabamos, bendecimos y glorificamos. Te damos gracias, Señor, por hacernos ver en contemplación esta preciosa historia que Jesús ha contado y que la ha dejado precisamente en sus palabras para que nosotros la practiquemos, Señor. Gracias, Señor, por acogernos, aunque nosotros nos hayamos equivocado, Señor. Y gracias, Señor, por sanar todas esas heridas que hemos recibido y la mayoría son inocentes, Señor. Si somos culpables de algo, perdónanos. Y si somos inocentes, Señor, fortalécenos. Y con tu misericordia, sánanos, Señor. Infunde en nosotros, Señor, esa seguridad y esa certeza en nuestra autoestima, esa sanación, Señor, para ser la mujer que has creado tú. Buena, pura, sana y santa. Ayúdame a ser como esa primera mujer, redimida por Cristo. Y junto a ella, junto a nuestra Madre Virgen María, poder nosotros caminar con la mirada al frente, con el resplandor de nuestra mirada lleno de la misericordia de Dios e iluminar toda nuestra casa con el ser maravilloso de ser mujer, de ser una mujer de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, mis amadas hermanas. Bendito y alabado. Amén.